Esta semana, Donald Trump parece que cambió de dirección radicalmente en Ucrania. Además de eso, humilló a la ONU en vivo allá en Nueva York y además llamó a Rusia un tigre de papel. Pero no solo eso, también Petro lanzó una lanza hacia el imperio americano cual Leónidas allá, dándole duro y llamando al mundo a formar un ejército de liberación de Palestina. Y por si fuera poco, también compareció Netanyahu ante un auditorio de la ONU que digo casi vacío, casi que completamente vacío, señores. Eso es lo que ha pasado en esta semana y promete repercutir en el resto del año. Así que quédense y vamos a ver qué es lo que ocurrió, porque de verdad que el panorama del mundo está moviéndose intensamente. Vamos a comenzar de una vez y vamos a ver qué fue lo que pasó en esta semana. Por si de pronto no lo vieron, les recuerdo un poco el contexto. Esta semana vio las reuniones o esto que se hace cada año, que son la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los presidentes o los líderes del mundo se reúnen para debatir, cambiar sus ideas, poner estos bonitos discursos que tienen que ver con la situación actual, y en este año pues claramente tienen que ver con la situación no solo en Ucrania, sino principalmente en Gaza, con el conflicto, con el genocidio, que ahora lo podemos llamar literalmente así, el genocidio, aunque no sé si esa palabra le guste a YouTube, que está llevando a cabo Israel a la población gazatí, porque eso ya fue reconocido por la misma ONU. Las mismas Naciones Unidas lo reconocieron como tal. Se demoraron, tal vez sí, seguramente tal vez sí se demoraron, pero ahora se reconoce como que se está llevando a cabo un proceso de genocidio. Así que vamos a ver qué es lo que dijo aquí el señor orangután. Aquí nos lo trae Mark Vidal, porque tuvo una presentación como lo sería de Donald Trump. Que algunos dicen que es impredecible. La verdad no creo que sea tan impredecible. Realmente es una presentación como lo es Donald Trump. Él empieza a ser predecible a su misma manera de ser. Vamos a escucharlo. Too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Think of that. The UN is supporting people that are illegally coming into the United States, and then we have to get them out. The UN also provided food, shelter, transportation, and debit cards to illegal aliens. Can you believe that? On the way to infiltrate our southern border. Millions of people came through that southern border. Just a year ago, millions and millions of people were pouring in, 25 million altogether over the 4 years of the incompetent Biden administration. And now we have it stopped, totally stopped. In fact, they're not even coming anymore because they know they can't get through. But what took place is totally unacceptable. The UN is supposed to stop invasions, not create them and not finance them. Ahí nos recuerda Mark Vidal uno de esos pequeños extractos que tuvo Donald Trump en la Cumbre de las Naciones Unidas, y nos dice que la ONU no solo no resuelve los problemas que debería, sino que con demasiada frecuencia crea nuevos problemas, y se supone que la ONU debe detener las invasiones, no crearlas ni financiarlas. Recordemos un poco porque ¿qué pasó con la llegada de Donald Trump? Incluso estuvo marcada en el escándalo. Siempre Donald Trump está marcado con el escándalo, con lo que ocurre, con todo lo que pueda ocurrir. Los reflectores están por encima de él. Y en esta ocasión, cuando llegó, incluso las escaleras mecánicas del auditorio allá de las Naciones Unidas no le sirvieron. Justo se ve que sube el camarógrafo, suben las personas de prensa, pero cuando sube, toca el pie Melania y va a subir él, ¡pum!, se detienen las escaleras. Es algo que no se guardó, e incluso lo mencionó en su discurso, donde dijo: la ONU lo único que me ha dado a mí son escaleras que no sirven, teleprompter que no sirve, porque apenas llegó tampoco servía el teleprompter para leer su discurso, y lo dijo así, le dijo directamente en sus palabras: la persona encargada de esto va a ser castigada, debe ser
investigada y castigada seguramente. Además de eso, criticó el edificio de que él era muy experto en cuestiones inmobiliarias, que nunca le aceptaron sus remodelaciones por 200 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vimos en un panorama general del discurso de Donald Trump en Naciones Unidas fue él echándose flores, porque eso fue lo que hizo, ir allá a decirle que él había parado 7 guerras. 7, no una, no dos, no tres, 7 guerras en 7 meses, una por mes, que la verdad no sé ustedes cuáles son esas guerras que él dice que paró, pero según él las ha parado y que por eso debería merecer el premio Nobel de Paz. Dice también, habló de sus gorras, que son como las gorras vendidas en Estados Unidos, que dice de que Trump tenía razón de todas. Aparentemente ese hecho de las gorras que son las más vendidas en Estados Unidos son su referente para avalarlo a él como de que tiene razón en todo. También fue a decir el tema de que aparentemente, según estudios que ha hecho liderados por Robert F. Kennedy, el nuevo secretario ministro de Salud en los Estados Unidos, de que el acetaminofén sería malo para las personas, las mujeres más que todo embarazadas, y que esto sería lo que causa el autismo. Directamente lo dijo así, cosa que la OMS por supuesto salió a desmentir porque no hay evidencia de que esto sea de esta manera. Pero entre todas estas cosas, ires, venires, dichos, sarta de mentiras, de cosas, flores a sí mismo, críticas que hace, hay una crítica que la verdad sí habría que prestarle atención porque creo que es algo que es cierto. Él mismo, y acá como nos recuerda Mark Vidal, está criticando a la ONU y creo que todo el mundo ha criticado a la ONU al menos alguna vez, entre esos me incluyo yo, de que la ONU casi que ¿para qué sirve? No sirve sino para ir, dar discursos y realmente no se ve ninguna acción real porque existe un mecanismo que es el mecanismo de veto en el que estos países, que son los países ganadores desde la Segunda Guerra Mundial, en los cuales se incluyen los Estados Unidos, por supuesto, también está Rusia, también está Francia, ellos pueden vetar cualquier resolución que aparezca según sus intereses. Esto convierte a cualquier cosa que voten allá en las Naciones Unidas en una pérdida de tiempo si ellos lo pueden vetar en cualquier momento y está en contra de sus intereses. Por ejemplo, los mismos Estados Unidos fueron los que vetaron también en repetidas ocasiones el reconocimiento del Estado palestino, cuestiones así. Así que en eso tiene razón Donald Trump, en criticar a la ONU de que pareciera de que no funciona, de que realmente no se obtiene nada de ellos, sino simplemente discursos vacíos que se los va a llevar el viento o que van a quedar allá en la hemeroteca, muy bonitos, pero de que nada más se traduce en eso. Pero, ¿saben una cosa? Esto acerca a Trump a alguien que uno no pensaría. Lo acerca a Hugo Chávez, señores. A Hugo Chávez. Uno no pensaría que lo relacionaríamos a los dos. Te acerca a Hugo Chávez. ¿Acaso eres comunista, señor Trump? De repente se me acaba de ocurrir porque Chávez, en ese discurso que ustedes recordarán tal vez, si no habrán visto extractos o invito a que lo vean, el discurso donde él dice aquí huele a azufre. Famosísimo discurso de Hugo Chávez por allá en los 2000, muchos de nosotros estaríamos chiquititos. Él dice lo mismo, critica también a la ONU porque se dan los discursos, pero nunca hay acción. De hecho, el mismo Chávez en ese discurso dice, incluso se debería cambiar la ubicación de la sede de las Naciones Unidas y proponía ponerla en una ciudad del sur global y que realmente se cambiara la cuestión del veto, porque ese veto, pues sencillamente no es beneficioso cuando se tiene que pasar una de estas propuestas, una de estas resoluciones que de verdad puedan ayudar a todo el mundo. Así que, ¿quién lo diría? Trump tiene algo ahí que ver con Chávez, tienen algo en común. Vea usted. Vamos a seguir adelante porque Trump, como siempre, no solo hace una pequeña cosa, sino debe figurar en toda la semana y lo hizo también en su Truth Social. Y esto respecto al tema en Ucrania, porque aquí es donde muchos analistas, o bueno, muchas personas empezaron a decir, ahora sí, Trump ya cambió de opinión, Trump ya dio un giro de 180 grados, ahora sí es el fin de Rusia, ahora sí ya se enemistó con Rusia, ahora sí enemigos, un montón de cosas. Pero vamos a ver qué fue lo que realmente escribió aquí, porque resulta que salió un Truth Social de los que él sabe hacer, en el que vamos a leerlo directamente. Aquí dice, después de conocer
y comprender completamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, después de ver los problemas económicos que está causando a Rusia, paremos ahí un momento. Claramente Rusia debe tener problemas económicos porque es un movimiento donde pues llevan ya una guerra de 3 años y así. Y de hecho, si no estoy mal, los números en cuanto a la economía, al crecimiento de PIB para este año estaba como 3%, que era algo como menor a lo que se había visto el año pasado, que era un tanto mayor. Pero en el resto del mundo fue igual. Así que igual sigue estando bien con respecto o en comparación al resto del mundo. Entonces, sí, hay problemas económicos, pero no solo es que le estén pasando a Rusia. Dice, continúa diciendo, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y ganar. Algo que es contrario a lo que había dicho hace unos meses, donde estaba diciendo incluso que Ucrania debería aceptar que debe hacer concesiones territoriales. Esto es totalmente lo opuesto a lo que había dicho hace unos meses. Y dice, y ganar a toda Ucrania en su forma original. ¿Cuál es la forma original? Alguien, no sé quién decía por ahí como pues la forma original, creo que lo decía el doctor Jalife. Su forma original pues es la Unión Soviética. ¿Cuándo era la Unión Soviética? El Rus de Kiev. Ser parte de Rusia otra vez, porque es un pueblo hermano, son prácticamente lo mismo. Con el tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, escuchen eso, y en particular de la OTAN, aunque la OTAN sigue siendo en gran parte de los Estados Unidos, pero recae la fuerza en apoyo financiero de Europa y en particular de la OTAN. Las fronteras originales de donde comenzó la guerra son una opción. ¿Por qué no? Rusia ha estado luchando sin rumbo durante 3 años y medio en una guerra que debería haber tardado menos de una semana en ganar una potencia militar real. Y ahí es donde uno dice, wow, un momento, una potencia militar real, según tú, entonces debe ganar una guerra en una semana. Y entonces, si tú eres el presidente de la primera gran potencia mundial, ¿por qué duraron 20 años en Afganistán? ¿Por qué duraron 20 años en Vietnam? ¿Por qué? ¿No debieron ganar eso en una semana? Digo yo, no lo sé. Y recordemos que para cuando empezó el conflicto por allá en febrero del 22, creo que para aquello de marzo, abril, enero, febrero, marzo, abril, más o menos, ya estaban en Kiev, ya tenían sus paracaidistas en Kiev, tenían todo rodeado, había videos de cómo estaban en Kiev, salieron a decir en ese momento Boris Johnson y todas estas personas de la Unión Europea de que no se puede negociar con el revólver en la cabeza, tienes que salir de Kiev, Putin, y se firmaron, se fueron a dialogar, fueron a hacer los acuerdos de Estambul que se iban a firmar, pero de repente Boris Johnson, después de que efectivamente los rusos salieron de Kiev por estas presiones que estaban teniendo, pues le dijo, no firmes, mejor sigue luchando que nosotros te vamos a apoyar. Y ahí es donde estamos desde entonces. Pero bueno, no vamos a contar eso aparentemente para él. Una potencia militar debería haber ganado eso en 5 minutos. Par de bombazos y lo hubieras ganado. Claro que sí. Esto no distingue a Rusia, sigue diciendo Trump. De hecho, los hace parecer un tigre de papel, un paper tiger, un tigre de papel. Esta expresión de tigre de papel no es de Donald. Esto lo decía Mao refiriéndose a Estados Unidos. Él decía que Estados Unidos era un tigre de papel. Y vuelvo y pregunto, ¿será que tú eres comunista, Donald? ¿En realidad eres comunista? Creo que tienes un estrecho lazo, parece que tienes un lazo como con lo que decía Chávez y ahora con lo que dice Mao. ¿Acaso eres comunista, Trump? En fin, simplemente es una broma aparte. Pero vamos a seguir. Cuando la gente que vive en Moscú y en todas las grandes ciudades, pueblos y distritos de toda Rusia se entera de lo que realmente está sucediendo con esta guerra, el hecho de que es casi imposible para ellos obtener gasolina a través de las largas filas que se están formando y todas las demás cosas que están sucediendo en su economía de guerra, paremos ahí. ¿Cómo que las grandes filas que se están formando y que es casi imposible obtener gasolina cuando se supone, y no recuerdo quién lo decía textualmente, pero decían desde la Unión Europea, desde Occidente, de que Rusia no era nada más sino una gran gasolinera, la gran gasolinera de Europa? Y después decían que simplemente utilizan chips de lavadoras y siguen siendo una gasolinera. Pero al mismo tiempo también le dice y le recomienda al resto del mundo
que dejen de comprar petróleo ruso, que dejen de comprar petróleo y gas ruso. Y cortaron el Nord Stream. Y sanciona y pone sanciones a India para que no compren petróleo ruso. Pero aparentemente no hay petróleo. Sin petróleo no hay gasolina. Aparentemente entonces no hay gasolina para el consumo interno de Rusia, pero sí para exportar. Qué cosa más rara, señores. Pasar de ser la super gasolinera del mundo a ser el país donde no hay una gota y se tienen que formar filas para conseguir gasolina. Qué raro. Y yo no he visto imágenes de eso. Si alguien las tiene, pues que me las pase porque no he visto algo por el estilo o los datos duros sobre eso porque es como raro. Rusia sería en este tuit como la Rusia de Schrödinger. Al mismo tiempo, está jodida, no hay nada, no puede hacer nada, son ridículamente débiles, son un tigre de papel, pero al mismo tiempo son la peor amenaza que tiene Europa en este momento y podrían tomarse hasta Portugal, según parece. No lo sé, es súper raro, súper raro. Sigamos leyendo. Todas las demás cosas que están sucediendo en su economía de guerra, donde la mayor parte de su dinero se gasta en luchar contra Ucrania, que tiene un gran espíritu y solo mejorando. ¿Será que eso es cierto después de ver los videos de todos esos ucranianos que se llevan a rastras? No lo sé, pero dice que está mejorando. Ucrania podría recuperar su país en su forma original y quién sabe, tal vez incluso ir más allá de eso. Ahora dice que Ucrania va a tomarse más allá. ¿Qué cree que Ucrania llegue hasta Moscú? ¿Que se tome hasta dónde? No lo sé. Bueno, Putin y Rusia están en grandes, en mayúscula, problemas económicos. Y este es el momento de que Ucrania actúe. Bueno, si Putin tiene grandes problemas económicos, ¿Ucrania qué, viejo? ¿Ucrania qué? Al menos en este momento, pues Putin ha sostenido su economía en esa economía, por supuesto, de guerra, sin dejarla caer, todavía acompañado allá de China, del sur global, se mantiene a flote, lo vemos incluso que se reunió contigo en Alaska con cara de triunfador, tiene acorralado a los ucranianos, sigue tomándose trazas de territorio y trazas de territorio día tras día, y ahí está, listo, en grandes problemas económicos, pero ¿y Ucrania qué? Ucrania recibe y recibe y recibe préstamos y dinero y rescate y dineros que se pierden, que han dicho de que a veces ni saben dónde están esos dineros y armas y ayudas. ¿Ucrania qué entonces? ¿Cómo se llama eso para Ucrania? Están bien, me imagino. Están ganando. Hijo, ¿vas ganando? Voy ganando. Claro que sí. En cualquier caso, dice al final, y aquí es donde se lava las manos. Pónganle cuidado a esto. En cualquier caso, deseo lo mejor para ambos países. Continuaremos suministrando armas a la OTAN, ojo al dato, a la OTAN, para que la OTAN haga lo que quiera con ellas, lo que quiera. Buena suerte a todos. Una cosa ahí. Se está lavando las manos en este mensaje. Básicamente está diciendo, yo me voy de aquí, no se pudo solucionar esto, creí que lo iba a hacer, que lo iba a solucionar en 24 horas, no se pudo, me decepcionó Putin, me voy. Ahí los dejo con ese mierdero, pero sígueme comprando las armas a mí, que me beneficia a mí, necesito el dinero y lo necesita mi complejo militar industrial. Se las voy a vender no a Ucrania directamente, como hacían antes o como se hacía directamente con Biden, no a Ucrania. Se las vende a la OTAN. Así dice, continuaremos suministrando armas a la OTAN, no a Ucrania, para que la OTAN haga lo que quiera con ellas. Entre medias cosas, en este mensaje hay que leer lo que no nos están diciendo. Nos está diciendo lo que nos dice entre medias y lo que no nos dice. Lo que nos dice es que directamente la OTAN sería la que está administrando la guerra en Ucrania, es la que está llevando a cabo la guerra y nos aceptaría. Lo que ya sabíamos desde hace tiempo es que esto no es una guerra de Ucrania contra Rusia, sino una guerra de la OTAN contra Rusia. Segundo, que la están administrando ellos, que simplemente está el señor Zelensky como el representante, el muñeco de turno que está ahí, pues, para representar sus intereses. Y tercero, que ellos no van a enviar tropas, porque acá él le está diciendo que se va, solo da las armas, pero no se va a involucrar, no va a enviar tropas, no va a poner botas en el terreno. Eso se lo deja a la OTAN, veremos qué hace la OTAN con eso, o mejor dicho, en este caso, Europa, porque acá mismo lo dice, con la ayuda de Europa.
que ellos podrían ganar con Europa. A ver si definitivamente ellos sí ponen las tropas, los jóvenes que van a ir allá a Ucrania, pues a dar la vida por Ucrania directamente. Veremos qué ocurre con esto, pero ahí hay que leer eso. Tampoco hay algo que no nos dice. Aquí es como en ninguna parte en este mensaje está diciendo que él está rompiendo relaciones con Rusia. Aquí no dice Putin, no te volveré a hablar, no vamos a volver a negociar, se acabó todo, no valió para nada, tú me mentiste, él me mintió, él me dijo que me amaba. No. En ningún lado él está diciendo eso, mientras muchos están pensando que dio 180 grados para el otro lado con Rusia, que se decepcionó. Puede que las cosas por debajo de cuerda en otro nivel no sean así. Ellos van a seguir manteniendo sus relaciones bilaterales, van a seguir negociando en otros asuntos, en otros niveles, mientras que tal vez esto sea el deseo que quería Zelensky o que quería la Unión Europea, que tal vez no querías que se cumpliera. Recuerden ese dicho, que es como de que cuidado con lo que deseas, porque puede que se te haga realidad. Ahora tal vez les están dando permiso de hacer lo que quieran en Rusia, pero eso también le puede dar el permiso a Rusia a responder en consecuencia. Así que vamos a ver cuáles son los siguientes pasos, no de Ucrania, sino de la OTAN en este conflicto y ver cómo se resuelve, porque esto podría ser más bien el principio del fin, donde los dejaste solos y ve, enfréntate. ¿Querías tanto pelear? Pues hágale. Ve, tú puedes. Pero a mí no me mires. Veremos qué ocurre con eso. Ahora, algo más pasó increíble en la ONU y vamos a escuchar a este señor, es el presidente de mi país, el señor Gustavo Petro, que dio un discurso increíble. De verdad, el discurso más valiente. Esto es histórico. Vamos a escuchar. Este es mi último discurso como presidente aquí. Ya es el cuarto. Hoy, Naciones Unidas ve su crisis y la necesidad de su transformación. Aquí se reúnen estados-nación que ya no tienen poder, que por mucho que voten no se les hace caso. Se hace cómplice del genocidio. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. No hay raza superior, señores, no hay pueblo elegido de Dios, no lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. La ONU tiene que cambiar ya. Debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio, ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa, dejarlos libres. La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. El genocidio debe parar con lo que sigue a la diplomacia. Es con una votación de la Asamblea de las Naciones Unidas y no con una votación del Consejo de Seguridad que vetan. Es con una Uniting for Peace para Palestina, conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino. Por eso invito a las naciones del mundo y a sus pueblos, sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad, porque desde Washington y la OTAN matan la democracia y hacen renacer la tiranía y el totalitarismo a nivel global. Después de salvar Gaza pasaremos al plan para descarbonizar la economía del planeta. Es la hora de la libertad o la muerte, y es real la muerte en misiles, pero también es real la libertad en el corazón humano y su capacidad de unión, de rebelión y de existencia. Gracias, muy amables. Ahí lo tienen. Lapidarias palabras de Gustavo Petro. Es el discurso, yo creo que el más valiente que se ha dado hasta la fecha en la ONU. O sea, bueno, incluso el que hablábamos de Chávez, que también es súper fuerte, una capacidad de oratoria increíble, pero este es todavía más agresivo, todavía más fuerte, directamente
Él llamó las cosas por su nombre, mencionó de que esto es un genocidio, de que no se puede quedar así, denunció y dio una bofetada a Trump, que hace una semana o 2 semanas más o menos desertificó al país en la lucha contra las drogas, y él expuso de cómo esto era una falacia total comparado con el gobierno anterior, de que por qué se iba a desertificar cuando es el gobierno que más ha hecho por erradicar, no de manera forzada, los campos de coca. Y ahora también con todo este tema de el Caribe, que está siendo asediado también por los Estados Unidos, donde llevan unas 4 lanchas donde supuestamente van algunos contrabandistas, supuestamente, y los atacan a misilazos, en vez de detenerlos, que sería como lo lógico, no, los destruyen sin ninguna prueba, diciendo de que son terroristas, en esa lucha de la que hablábamos hace una semana, que es el intento de proyectar ese poder marítimo sobre Latinoamérica de los Estados Unidos. Pues Petro fue allá y le dio esa bofetada a Trump, diciéndole de que los narcotraficantes reales estaban allá en Nueva York, que eran rubios, que eran de ojos azules, que son los que de verdad manejan ese comercio y no nuestros personas o nuestros migrantes que van en una lancha de pronto, que van ahí tratando de buscar una mejor vida o algo por el estilo. Y que si hay criminales, pues debería es detenérseles y no lanzar misiles y no matar a las personas. Y por supuesto, no apoyar el genocidio. El mensaje de Petro es muy contundente, demasiado contundente, porque además de eso, no solo se queda ahí, sino que, como lo vieron, al final llama al mundo a que se sumen esfuerzos armados en fuerza para la creación de un ejército que vaya a combatir para liberar a Palestina. Esto es una propuesta que él mismo ha dicho en una entrevista que le hicieron en CNN, que sería hacer el asalto al cielo. El asalto al cielo. Y dice, ¿por qué no hacer el asalto al cielo? Sería el momento de intentarlo. Está llamando a la rebelión directamente. Tal vez lo hace siendo fiel a su educación marxista que ha tenido, porque recordemos, el presidente Petro viene de ser guerrillero del M-19 aquí, movimiento pues también de corte marxista en colombiano, que se extinguió, y él es ahora el presidente. Y tiene ahora esto, en el fundamento marxista se sabe de que los cambios se hacen, pues también, o tienen que pasar también con fuerza. Así que, ¿qué ocurrirá con esto? El tema es, ¿será posible? ¿Será factible? ¿Qué países se involucrarían? ¿De dónde saldría la financiación? ¿La ONU lo haría? ¿Qué dirían los Estados Unidos? ¿Qué pasaría? ¿Quién actuaría? Porque él está lanzando este órrago, este gran desafío, esta lanza así como un Leonidas aquí latinoamericano contra el imperio americano, pero pues recordemos que el hegemón sigue siendo en este momento el hegemón. Pero esto me recuerda mucho a Tucídides. Recordemos la trampa de Tucídides cuando estaban en guerra allá en Grecia, la potencia ateniense, contra los espartanos. Los atenienses eran expertos en el mar, eran la potencia militar de su tiempo, pero los espartanos eran la potencia talasocrática, la potencia de a pie, la potencia militar de a pie. Y en este sobreextendimiento, pues se descuidaron los atenienses y resultaron cayendo, resultaron perdiendo ante Esparta. Así que podría ser eso, podría ser que Latinoamérica se uniera de repente y fuera una nueva Esparta que pudiera derrocar y finalmente hacer caer al hegemón mundial que es los Estados Unidos. ¿Acaso eso podría pasar? ¿Qué pasaría con los actores principales como China, como Rusia, que en este momento sí son parte del sur global, impulsan el multilateralismo, tienen grandes lazos con Lula allá en Brasil? También apoyan a Venezuela desde parte de Rusia, está el apoyo, incluso hace unas semanas se está hablando de firmar tratados de cooperación entre Rusia y Venezuela. Aquí Colombia también le está apostando al multilateralismo con el lado de China, aunque todavía no hacemos parte, por ejemplo, de los BRICS, pero se está jugando y coqueteando mucho con el lado del sur global. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Nos darían apoyo en caso de un eventual conflicto armado que se diera directamente con Israel o con Estados Unidos? Porque podría ser colateral. Estamos hablando aquí de que si esto se diera, si la idea de el asalto al cielo que habla
Petro, si esto se diera, esto podría estar desencadenando una guerra mundial, si es que ya no la tenemos en ciernes, sino una guerra mundial que involucre directamente a Latinoamérica y que tenemos al, digamos así, al adversario, al hegemón aquí encima, en nuestra propia cancha, lo tenemos ahí arribita nomás con el dominio de los mares. ¿Qué pasaría entonces con eso? ¿Cómo sería la situación en ese caso y cómo se desenvolvería? Tendría que ser por tierra, me imagino yo, porque ¿cómo disuadiríamos desde el aire? No tenemos un arma nuclear, ni una arma nuclear aquí en Latinoamérica como para decir de que nos dejen quietos, porque, señor presidente, si usted quiere que nos dejen quietos, que nos dejen tranquilos, Latinoamérica necesita el arma nuclear. Colombia necesitaría el arma nuclear para que lo dejen quieto. Pregúntale allá al tío Kim Jong-un. La necesitaría urgentemente. Pero, pues bueno. Esto es un discurso impresionante, de verdad que me ha parecido de lo más impresionante que he visto de Gustavo Petro. No solo se quedó ahí, aquí tenemos video de, porque en esta misma semana salió a las calles de Nueva York en un acto que por supuesto ha sido criticado por toda la derecha colombiana, salió a manifestarse. Escuchémoslo también aquí. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. The people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos, por eso desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Then I ask from New York. Tenemos ahí, porque efectivamente se manifestó allá en las calles de Nueva York pidiendo que las tropas estadounidenses desobedecieran a su gobierno y que no apuntaran las armas hacia la humanidad, como lo dice él. Y por esto la reacción de Donald Trump fue retirarle la visa al presidente colombiano, a nuestro presidente, pues le quitó la visa. Petro dijo, no me interesa que me quiten la visa, pero lanzó este mensaje y sigue con la propuesta de generar o de crear este ejército de salvación de Palestina, un ejército mundial, pues, que lo apoyarían distintas naciones dando hombres, recursos, armas, todo esto. Y acaba de decir en sus palabras que tiene que ser más grande que el ejército de los Estados Unidos. No sé si se refiere a número de hombres, no sé si se refiere a número de armas, pero ¿qué va a pasar con los misiles? ¿Qué va a pasar con las naves, las fragatas, la potencia aérea? Todo esto. Así como queda en el discurso, vuelvo y repito, es algo que me parece impresionante, está hermoso, está incluso Roger Waters apoyando esto. Roger Waters, siempre del lado correcto de la historia, es hermoso. Pero por un lado también me parece algo utópico, pues teniendo en cuenta lo que se está jugando en el plano real. Estamos hablando de que puede ser una tercera guerra fuerte contra una potencia nuclear. Sin embargo, valdría la pena recordar ese espartano que no le importó que lo superaran allá 3.000 o 30-1, no me acuerdo cuánto, contra los persas, y aunque perdieron, después pudieron ganar los griegos y tener a Grecia pues libre, ¿no? Gracias al sacrificio de ese espartano, de Leónidas. Y por cosas como estas, ustedes saben que el imperio ha desaparecido a los jefes que hacen esto. Pensemos en Gaddafi, por ejemplo, quien se puso de repente al final de su vida muy bueno, ya también salió a la ONU a manifestarse y ya saben cómo terminó Muammar Gaddafi. Así que esto también lo entiende Petro, porque él mismo en sus palabras dijo, si me llega a caer un misil a partir de esto, si me desaparecen, la orden para la Casa de Nariño es armar el ejército y armar una fuerza, dar los esfuerzos para dar la luz verde para hacer todo esto del ejército de salvación. Así que las órdenes están dadas, parece que está el protocolo, está la intención, pero veremos si existe realmente después una ejecución real de esta idea, que la verdad suena bien, suena histórica, pero no sé qué tan factible vaya a ser por el costo que puede tener, no solo monetario,
sino humanitario y el costo en consecuencias reales a largo plazo. Pero sin embargo, la idea no deja de ser apasionante. Apasionante, emocionalmente apasionante, pero habría que aterrizarla realmente a ver qué ocurre. Pero a manera de mensaje ha sido de verdad muy, muy fuerte lo que ha dicho Petro. Esto le va a costar, por supuesto, aquí con la derecha colombiana. Tal vez lo utilicen para encochinar en la campaña porque Colombia está a las vueltas aquí de elecciones. Esto lo va a utilizar, por supuesto, la derecha para tratar de encochinarlo de todo. Van a decir de todo sobre él. Veremos qué ocurre, pero las banderas podrían ser recogidas, por ejemplo, por Iván Cepeda, que es la carta fuerte también para la izquierda en las elecciones que vienen. Veremos qué ocurre y ojalá no desaparezcan al señor Gustavo Petro por esto que acaba de decir, pero por haberlo dicho, qué huevos de titanio, señores. Vamos a ver qué más pasó, porque lo que les digo, de verdad que son muchas cosas. Y obviamente estuvo la bestia también presente, la bestia Netanyahu, el Satanás Netanyahu estuvo allá en las Naciones Unidas, aunque saben una cosa. La verdad no es justo para el diablo decirle a este señor que es un diablo, que es un Satanás, nada de eso. El mismo diablo va a ser el que lo esté castigando a él cuando llegue al infierno. Así que no hay punto de comparación, no hay que de verdad irrespetar al diablo diciéndole estas cosas. Él es más bien un scumbag, una bolsa de popo, podríamos llamarlo así. Aunque hay que decirlo, Netanyahu es uno de los jugadores en este momento más fuertes del tablero geopolítico, de ese juego sucio que se llama el poder. Uno de esos jugadores fuertes que incluso se jacta de decir que él controla a Israel y que controla a los Estados Unidos. Creo que esa cita estaba por ahí, de que él controla directamente a los Estados Unidos y a Trump, básicamente. Y por eso sigue teniendo el respaldo de Trump. Si se dan cuenta, Trump en su discurso no mencionó para nada a Israel, ni el problema de Gaza, ni nada de eso. Nada de eso. Y mientras tanto, Netanyahu en su audiencia, que llegó a dar su discurso, noten una cosa, pasó algo histórico, sino que precisamente, qué curioso, no me carga. Cuando llegó, todo el mundo se fue. ¿Qué digo? Que casi todo el mundo se fue, solo quedaron algunos allá, como los pelagartos de Estados Unidos. Creo que Guinea también estuvo ahí, no sé por qué, son amigos de Israel, alguien que me lo aclare. Pero estuvo dando, ahí está la foto que estamos viendo, un auditorio vacío, prácticamente vacío, sillas vacías y pelagartos, algunos pelagartos que sí se quedaron a escuchar las palabras de Netanyahu, que más o menos fueron en consonancia con lo mismo que ha dicho en los últimos años, de que ellos son el pueblo elegido, de que van a cumplir la tarea, de que el 7 de octubre fue un día macabro y horriblemente para la humanidad y que él se está defendiendo, de que tiene el derecho para defenderse. Sacó de nuevo sus tarjeticas, sus mapas que tiene ahí. Uno ahora sacó la innovación que tuvo este año. Este año tuvo innovación. Sacó preguntas donde decía, ¿quiénes son los que atentan o dicen muerte a América? Hamas, sí, los yihadistas, sí, los iraníes, sí, todos los anteriores, sí, los hutíes, sí, todos los anteriores, así. Ese tipo de jueguitos que lleva siempre Netanyahu para ser muy gráfico en sus cosas, y el mensaje como tal ni siquiera va dirigido a todo el mundo. El mensaje va dirigido a los estadounidenses, porque era quién es el que está diciendo muerte a América, quién es el que tiene terrorismo o asesina a estadounidenses, como si simplemente existiera para él Estados Unidos y Europa, que serían los que lo respaldan en cierto sentido, aunque dentro de Europa ya sabemos que hay voces que no le están respaldando, como es el caso de España con Pedro Sánchez, y en Francia con Emmanuel Macron, y también en Gran Bretaña con Keir Starmer, que ya dijeron no y apoyan a la formación del Estado de Palestina y reconocen al Estado de Palestina. Así fue. Miren el video, vamos a ver si tiene sonido. Aquí entra, apenas entra. Vamos a ver si la cámara lo muestra. Todos empiezan a luchar. Please, order in the hall. Piden orden y se empiezan a ir. Please, order in the hall. Lo dejan solo para que explique sus cartulinas.
Please, order in Miren the esa hall. imagen, es legendaria. Una imagen legendaria. Please, Los order únicos que in the aplauden hall. allá parados, que lo están aplaudiendo, son los israelíes. La misma bancada israelí. Y creo que se quedan también los gringos ahí abajito. O no sé si justo ahí. Y algunos otros que pero el resto, adiós. Esta es la imagen de una persona que se está quedando aislada del resto del mundo. Y el mismo Petro, vuelvo a Petro un momentico porque estuvo diciendo cosas muy interesantes. El que se está quedando aislado realmente es este gobierno. Los Estados Unidos son los que se están quedando aislados. Se están quedando solos con el tóxico del baile. Con Netanyahu se están quedando los dos solos ahí con su novio. Como esa relación, sí, la tóxica, donde ya ni siquiera tus amigos van a visitarse por ella, por la tóxica. Así está en este momento los Estados Unidos aislándose cada vez más y Netanyahu aún más. Veremos qué ocurre porque aún así él todavía cuenta con todos sus recursos, va a seguir con esta barbarie que sabemos qué es lo que es, pero vamos a ver cuánto más puede durar de repente. Además de eso, ya para cerrar de una vez, también hubieron fotos que son una vergüenza. Y es la vergüenza de Javier Milei. Señores, miren a este señor aquí que está orgulloso, feliz aquí con Donald Trump, que no había visto, la verdad, una foto de Donald Trump así de sonriente. Es cierto lo que dicen, tiene una gran sonrisa, la verdad. O bueno, una gran caja de dientes, no lo sé. Pero aquí sale exhibiendo, ¿qué creen que es? ¿Un diploma? ¿Una mención honorífica? ¿Algún tratado? ¿Alguna firma? No, es un trot social. Un trot que escribió Donald Trump. Lo tiene ahí impreso como en una carpeta legajadora de esas que uno encuentra en la papelería. Lo tiene impreso y mostrando a la cámara feliz como si fuera un gran trofeo. En ese trot que él escribió, él está dando el respaldo al gobierno de Milei. Miren este video y con esto ya nos vamos despidiendo. Miren esto. 7 a.m. 7 a.m. There are a lot of meetings ¿Cómo se lo entrega? scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job, and I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good. And Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That's you. That wasn't bad. Now we can get out of here. Sí, ya, vámonos. Miren esta repetición, acá la pone súper bien. Cuando inició el momento, es Milei quien le pasa primero la carpeta para que luego se la entregue. Aquí sale esta locuración, no sé la verdad, no me consta, pero según me están diciendo, parece que Milei mismo fue el que llevó el tweet impreso para que él se lo entregara. Así de patético hay que ser, la verdad, no encuentro otro adjetivo con que decirlo. Pero ahí está, se siente orgulloso con ese respaldarazo que le da por redes sociales al al presidente y el futuro presidente de la Argentina, que lo está haciendo genial. Lo está haciendo genial, pero para estafar a los argentinos, hay que decirlo. Y no solo eso, Milei también estuvo allá feliz. Adivinen con quién. Si estuvo feliz ahí con Trump, adivinen con quién más estuvo. Sí, con Netanyahu, con el escumba, con la bolsa de papá Netanyahu, con el genocida de Netanyahu. Mírenlo aquí. ¡Qué sonrisa! ¡Che! ¡Qué placer! ¿Viste? Ponen los pulgares. Yo también se ponen los pulgares. ¿Cómo te amo, neta? Yo a ti te amo, peluca. Mira que aquí viene Calvo.
te regalamos un librito. Mira cómo está el librito. Y miren este momento. ¡Te ganaste una medalla! ¡Al más ladrón! ¡Al más chupamedia, boludo! Este no eres para mí, no me lo puedo creer, Tengo que ser para ti, chupamedia. La cara que hace ella. Actor de primera. Increíble, infallable. Ahí se va con sus grandes amigos, con su gran amigo Benjamin Netanyahu. Ahí está, el señor Milei, ese es el que tienen en la presidencia de la Argentina. Ya muchos están diciendo que esto es lamentable, que es una vergüenza para Argentina. Pero es lo que hay, un presidente súper libre, súper liberal, que apostaba por la libertad en todas sus expresiones, en todas sus expresiones, cueste lo que cueste, pero al mismo tiempo tiene que regalarle o ser un cipayo del hegemón americano e israelí. Qué cosas, ¿no? No entiendo esa definición de libertad para Milei, pero en fin. Veremos qué ocurre. Fuerza para Argentina, fuerza para Latinoamérica. Y respóndanme ustedes ahí en comentarios, ¿de verdad creen que se vaya a formar ese ejército de la libertad de Palestina? ¿Creen que esto nos acerque más a la tercera? ¿O ya estamos en la tercera? Simplemente que vamos a dejar de lado las nucleares. Cuéntenme en comentarios y vamos a ver qué pasa en 8 días si es que seguimos con vida. Adiós.